Entonces les voy a poner aquí la presentación para que pues podamos entender un poco más acerca de este tema. Listo. Bueno, entonces, bueno, hablando de los 5 lenguajes del amor, yo quiero pues hacer la claridad. Este tema, digamos que fue expuesto inicialmente a través de un libro del autor de Gary Chapman. Y pues si usted quiere en algún momento ahondar un poco más, profundizar y conocer más acerca de esto, pues perfectamente pueden buscar el libro, que incluso lo pueden leer, está en PDF gratis en internet. Entonces, antes de empezar como de hablar de los 5 lenguajes, yo quiero que como que nos centremos muy bien en qué tipo de amor estamos hablando, porque digamos que partimos de la base de que el amor es una necesidad profunda del ser humano, que a lo largo de todos los estudios psicológicos, sociales, antropológicos y bíblicos incluso, se ha dicho que es algo esencial para que, digamos, un ser humano pueda estructurarse de una manera sana y estable. Entonces, cuando hay falta de amor, también hay un dolor muy profundo, porque es una necesidad muy profunda. De hecho, Pablo en Primera de Corintios hace referencia de que nosotros podemos hacer muchísimas cosas buenas, ¿sí? Y tratar de ser lo más, digamos, aceptable socialmente, moralmente, ir a la iglesia, compartir, mejor dicho, poner los dones en acción, pero si no están todas esas acciones motivadas por el amor, serán unas acciones vacías, ¿sí? Que no van a tener un efecto sobre las otras personas y tampoco nos van a llenar a nosotros. Entonces, miren lo importante que es el amor. Sin embargo, aunque del amor se han escrito libros, se han hecho películas, el amor ha estado, el tema del amor acompañando toda la historia de la humanidad, pero a pesar de que se habla mucho de él, es una de las palabras que no están bien entendidas y se usan de una manera equivocada. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado personas que dicen, no, yo amo el chocolate, ¿cierto? O sí, o sea, se refieren o utilizan esta palabra eh, para simplemente referirse a algo con lo que tienen alguna afinidad o incluso para llegar más a esa confusión en la que ha caído esta palabra, em, la usan para explicar o justificar algunas de sus conductas, ¿sí? No sé si en algún momento han visto y en las novelas y en las películas, en los libros, por ejemplo, una relación de adulterio se puede llegar a justificar y dicen, no, es que yo la amaba demasiado o lo amaba demasiado y por eso llegué a esto, cuando en la Biblia dice que eso no es amor, eso es pecado. Cuando, por ejemplo, una mujer tolera, digamos, las conductas abusadoras de su esposo alcohólico, ¿sí? Y dice, yo lo hago por amor, cuando eso no es amor, eso es una codependencia, ¿sí? O cuando algún padre o nosotros como padres empezamos a darle gusto en todo a nuestros hijos, ¿sí? Y no los disciplinamos y no ponemos límites y todo eso lo hacemos en nombre del amor, cuando realmente no es el amor bíblico. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Y por eso quiero aquí aclararlo. Uno es que si nos vamos a lo bíblico, tenemos muy poquito tiempo, pero voy a coger solamente 3 características importantes acá. Una es que el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. Y vamos a poner todas estas características en la persona de Jesús, ¿sí? ¿Qué tal si el Señor, el día que el Padre le dice, yo quiero que tú vayas, te hagas
como uno de ellos, te hagas un ser humano y mueras y tomes el lugar de ellos para que ellos no estén eternamente separados de mí, para que los que crean en mí sean salvos, en crean en lo que tú has hecho. Y que el Señor hubiera dicho, ay, no, pero es que hoy, no, definitivamente no, hoy no tengo ganas de eso, hoy es que yo no siento ese amor, ¿sí? ¿Qué tal que cuando Él estaba ahí, después de haber venido, incluso en estos días yo leía como el Señor en algún momento dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Sí? Cuando les había dicho tantas veces, les había repetido tanto, les había enseñado y ellos de todas maneras seguían con las mismas conductas de fariseísmo, por ejemplo, de legalismo. Y él en ningún momento dijo, no, ¿sabes qué, padre? Yo hasta aquí, ¿sí? Yo ya no siento ese amor por ellos, entonces ya no sigo con este plan de redención. No, el amor es una decisión, es decir, no está sujeta a los sentimientos. Aquí es donde hacemos la diferencia entre lo que es enamoramiento, que es un estadio, y lo que es verdaderamente amar. La otra es que el amor es incondicional, es decir, no está condicionado o ligado a ciertos comportamientos, ¿sí? Yo te amo si obedeces, yo te amo si te portas bien, yo te amo si me das gusto, yo te amo si estás bien de peso, yo te amo si, ¿sí? Cuando tenemos ese sí por delante, estamos condicionando el amor. Es diferente a lo que el Señor hace con las bendiciones. Hay versículos que sí nos dejan ver que viene una bendición cuando nosotros somos temerosos de Dios, cuando nosotros honramos a Dios, pero eso no quiere decir que Él nos haya dejado de amar si no lo hacemos. Y tercero, el amor es a pesar de, ¿sí? Vemos a lo largo de toda la Biblia cómo Israel, el pueblo escogido por Dios, traiciona, le es infiel, peca, es idólatra y a pesar de todo eso permanece el amor de Dios. No quiere decir que haya una aprobación de la conducta o del comportamiento. Solamente estamos hablando de aquí que el amor permanece. ¿Sí? No quiere decir que Dios no vaya a aplicar la consecuencia o vaya a dejar que la consecuencia del pecado nos alcance cuando nosotros insistimos en pecar, pero sí quiere decir que a pesar de todo eso, Él nos va a seguir amando, ¿sí? El amor no es retirado o no va a subir o a agregarnos o Él nos va a amar más o nos va a amar menos debido a nuestro comportamiento. Entonces ya teniendo, digamos, como ese marco de lo que es este amor bíblico, el amor sano, el amor con el que Dios nos ama, y es ese tipo de amor el que vamos a querer comunicar o vamos a estar estudiando a través de estos 5 lenguajes. Entonces, ¿qué hablamos de los lenguajes del amor? ¿Sí? Y por eso yo les puse esa diapositiva esta semana en donde había algo que estaba en un idioma diferente y es más o menos lo que sucede cuando estamos hablando de los lenguajes del amor. Si yo hablo inglés y mi esposo o mi ser amado habla alemán, ustedes se imaginan cómo será eso si no encontramos o sea, si yo no aprendo a hablar el alemán y él no aprende a hablar el inglés, pues no vamos a poder comunicarnos. Lo mismo pasa con el amor. Si yo no identifico cuál es el lenguaje del amor de esa otra persona, yo voy a poder esforzarme muchísimo, ¿sí? En comunicar el amor en mi lenguaje, porque seguramente ese es el que yo voy a usar, el amor principal, el lenguaje de amor principal, y no voy a ser efectiva en comunicarlo porque no estoy hablando el lenguaje del amor de la otra persona. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros estudiemos e identifiquemos cuál es ese lenguaje del amor. Entonces, vamos a hablar de estos 5 lenguajes y vamos a hacer algo, pues como un barridito, ¿sí? Y tenemos las palabras de afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que las palabras tienen definitivamente un impacto grandísimo en la vida de nosotros, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, pero la historia bíblica acerca de la creación, cómo fue que creó Dios la tierra, cómo creó Dios todo lo que nosotros estamos viendo. Y fue a través de la palabra. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense la oscuridad
de la luz o de la tierra, en fin, y el agua de la tierra, y esto se hizo. Y más adelante, la Biblia dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza. Y no con esto quiero decir que vamos a estar hablando de la neurolingüística y que todo lo que nosotros digamos eso va a ser creado, pero sí en algo nos parecemos. Y es que ningún otro, digamos, ser creado sobre la tierra tiene la capacidad de tener un lenguaje estructurado como nosotros. Y si nosotros podemos, la Biblia lo dice en Proverbios 18, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿sí? De hecho, hay otras versiones que dicen que la determinación, o sea, nosotros hablamos, determinamos vida o determinamos muerte con nuestra lengua. Entonces, sí habla la Biblia de que nuestras palabras tienen un impacto muy grande sobre el corazón y sobre el ser al que nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué alternativas nosotros podemos tener cuando estamos hablando de las palabras de afirmación, cómo comunicar el amor? Y es las palabras de aprecio. Cuando nosotros estamos apreciando lo que otra persona hace, ¿sí? Me gustó cómo te quedó la comida, me encanta cómo cocinas, qué rico que llegaste temprano, me encanta tu compañía. O sea, todas esas cosas son palabras de afirmación. Palabras de ánimo son palabras que van a afirmar o van a agregar valor a esa persona. Cuando nosotros no solamente estamos apreciando lo que esa persona hace, sino lo que esa persona es. Eres extraordinaria en esta y en esta habilidad. Eres muy significativa para mí. Eres valiosa, no sería lo mismo si no estuvieras conmigo. O sea, cosas de esas son palabras de ánimo, ¿sí? O cuando hay un momento difícil y podemos acompañar a esa persona con palabras y decirles, no te preocupes, no estás sola, vamos a salir de esto, voy a orar por ti. Todas esas son palabras de ánimo. Palabras amables tiene que ver con el tono en el que decimos las cosas. Y recuerde que muchas veces nosotros podemos decir cosas, entre comillas, buenas, pero con un mal tono o con un tono irónico. Ay, a ver si se digna hacer las cosas como tan bien que las hace. O sea, le estoy diciendo que las hace bien, pero miren el tono con el que yo estoy hablando. Eso no es comunicar el amor, es tener y usar palabras amables. Y palabras humildes tiene que ver con que nosotros no vamos a tener demandas, sino que vamos a tener peticiones, ¿sí? Incluso cuando nosotros estamos manifestando cosas que nos molestan o que nos han herido, ¿sí? Yo puedo utilizar palabras humildes. Puede decir, estoy muy triste o estoy decepcionado porque me habías dicho esto y no cumpliste y esto me hiere. O sea, yo puedo utilizar palabras humildes para poder expresar y estoy diciendo, yo te amo, aunque estoy manifestando algo de dolor en mí. Entonces, cuando esto es lo que se refiere a las palabras de afirmación. ¿Qué quiere decir el lenguaje del amor de tiempo de calidad? Y aquí creo que es muy importante que diferenciemos que tiempo de calidad no solamente se refiere a uno estar cerca de esa persona. Ay, bueno, vamos a estar juntos. Muchas veces nosotros estamos en la misma casa y tenemos una proximidad extremadamente cercana, pero realmente no estamos pasando tiempo de calidad porque no estamos poniendo una atención completa a esa persona, sino que al contrario, tenemos una atención diluida, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros usamos este celular, este aparatico y la persona nos está hablando y nosotros estamos ahí tratando de resolver, ¿sí? O suena y entra el mensaje y uno pone allí, o cuando, no sé si a ustedes les pasó, pero creo que es característico en relación con hombres y mujeres, cuando uno quiere contar algo que ha pasado durante el día, que pasó con los niños, y está el esposo o el papá allí viendo el noticiero o viendo el fútbol y uno está ahí
Y sí, 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 y no, y uno le pregunta, bueno, pero ¿qué te acabo de decir? Y no son capaces de saber en qué iba la conversación. A eso nos referimos cuando es tiempo de calidad, que realmente hay una atención completa y no diluida, que yo estoy interesado en lo que la otra persona me está hablando. Es decir, incluso voy a hacer preguntas para sacarle más información. Voy a hacer afirmaciones para ver si yo entendí bien lo que la otra persona me está comunicando. Y hay algo que quiero decirles en cuanto a esto de mm, el tiempo de calidad, y son 5 características que debe haber en una conversación de calidad. Una es que debemos mantener el contacto visual. La otra es que nosotros debemos escuchar, no solamente oír. Es que debemos observar el lenguaje no verbal que la persona está usando, es decir, observar el lenguaje corporal. Como por ejemplo, yo puedo decir, bueno, noté que cuando estábamos en tal parte o cuando te dije eso se te aguaron los ojos, pasó algo, ¿sí? Y no pasar de largo. No interrumpir a la persona cuando está hablando. Hay estudios que hablan de que nosotros a veces logramos solamente dejar de interrumpir por 17 segundos mientras otra persona está hablando. Hacer esos ejercicios conscientemente para poder tener tiempo de calidad. Los regalos habla no solamente de comprar cosas. Se ha investigado y los estudios nos dicen que los regalos, este lenguaje del amor es como transversal a todas las culturas. Y si ustedes ven, cuando las que hemos estado con niños pequeños, ellos sin que uno les diga o incluso sin tener ese modelamiento, desde muy chiquiticos están tratando de llegar con regalos a las personas que aman, ¿sí? Entonces eso es algo que nos deja ver que es una actitud que va muy acompañada con el amor. O sea, el dar es una actitud muy acompañada con el amor. Y si nosotros vemos en Juan 3:16, la Biblia que nos dice que tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a Mari, a Lisette, a María José, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, que dio, ¿sí? Jesús, Dios habría podido mandar sus mejores ángeles, habría podido inventarse otro mecanismo, pero él dio lo que más amaba. Entonces, definitivamente el regalo como lenguaje del amor se convierte en un símbolo de pensar en la persona que tú amas, ¿sí? Cuando yo quiero dar un regalo, yo debo pensar en esa persona, que a esa persona le guste, que yo pueda imaginarme, ¿sí? ¿Qué es lo que a esa persona necesita o es adecuado para ella más que para mí? Y es uno de los lenguajes que está estudiado que es más fácil de aprender, y en esa parte nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros nos podemos casar con ese lenguaje del amor y pensar que solamente regalando cosas, porque es, digamos, algo fácil de hacer, es más fácil ir a comprar algo que sacar tiempo, que estudiar a la persona, que hacerlo con todo ese, ponerle toda esa carga afectiva a ese objeto. Es más fácil pasar por una tienda y comprar algo muchas veces. No estamos hablando de que tiene que ser algo costoso, porque cuando nosotros utilizamos este lenguaje del amor, necesitamos cambiar nuestra actitud frente al dinero. No es lo costoso lo que hace que un objeto se convierta o un regalo se convierta en un lenguaje del amor. Y el mejor regalo a veces que nosotros podemos tener para alguien somos nosotros mismos. Porque miren que Jesús no mandó un regalo. Jesús se hizo a sí mismo, se hizo Dios hecho hijo para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos, ¿sí? A otra persona, le damos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestra compañía, es lo mejor. Muchas veces nosotros vamos a querer regalar cosas cuando lo que realmente la persona necesita es nuestra presencia, ¿sí?
cuando alguien muere, por ejemplo, es más significativo para las personas que tienen este lenguaje que uno esté allí presente a que uno mande un ramo de flores. Y creo que ya todos me entienden con esto. Y para terminar, entonces, tenemos los actos de servicio y el toque físico. Los actos de servicio son otro lenguaje del amor. ¿Qué quiere decir esto? Que son cosas que nadie más haría a menos de que le pagaran por hacerlo, ¿sí? Esas cosas que a veces a muchos incomodan, que cuestan, ¿sí? Pero que de alguna forma están comunicando, aquí estoy, quiero atenderte. Sé que hoy estás muy atareada, entonces voy a hacer esto por ti, te voy a atender la cama, voy a lavar la loza, voy a hacer, acompañarte a hacer ejercicio, aunque a mí no me guste, porque es una forma de decirte te amo, ¿sí? Eso es un acto de servicio. Los actos de servicio requieren pensamiento, planificación, tiempo y energía, ¿sí? Es el mejor ejemplo que tenemos de este lenguaje del amor, lo hace también el Señor Jesús cuando Él decide lavarle los pies a los discípulos. Era algo que era incómodo, que estaba, digamos, designado para los esclavos y en esa parte es donde con este lenguaje vamos a tener que tener una disposición de vencer los estereotipos, ¿sí? Hay cosas que de repente por cultura en nuestra sociedad están, digamos, solamente asignadas, digamos, para la mujer, ¿no? El hombre no lava los platos o no, el hombre no cocina, aunque eso ya para nuestra época ha sido derribado en muchos aspectos. Pero a veces nosotros tenemos los actos del servicio como algo que asociamos con el menosprecio, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces, en esa parte tenemos que tener ese, digamos, esa precaución. Y nuevamente, les digo, no es un espíritu exigente, o sea, cuando yo tengo o otra persona tiene ese lenguaje del amor, no quiere decir que yo tenga que exigirle a esa persona que me ame con actos de servicio. Y aquí les traigo un ejemplo y es que, digamos, una esposa decía, cuando su esposo tenía como el lenguaje del amor los actos de servicio y le exigía que mantuviera la casa limpia, que le hiciera las cosas que a él le gustaban y todo. Y ella decía, es que su espíritu exigente me hace recordar que él cree que yo soy su madre y no su esposa. Y creo que aquí hay dos fallas grandes. Uno, y es que el amor no se puede exigir. El amor, acuérdense que es una decisión y es una libre decisión. Pero por otro lado, a veces nosotras, las mujeres, somos las responsables de que esto suceda porque le permitimos a nuestros hijos dirigirse a nosotros con exigencia y hacemos tanta abnegación que les hacemos creer que esa es la forma correcta, ¿sí? Y hacemos eso en nombre del amor, como les había dicho al principio. Y tenemos esta cita en Gálatas 5:13 donde dice que hagamos todo por amor los unos por los otros, que no utilicemos la libertad para hacer lo malo, sino que al contrario nos sirvamos por amor los unos por los otros. Entonces ese es el marco bíblico para este lenguaje del amor. Y finalmente, el toque físico que es también en las investigaciones se ha comprobado que definitivamente el desarrollo infantil bueno, infantil el ser humano, cuando ha tenido quien lo contenga, quien lo abrace, quien le dé un toque físico sano, es muy diferente a los que no lo han tenido. Es una necesidad también. Recuerden que Jesús se indignó con los discípulos cuando las personas trajeron a los niños para que Él los tocase, ¿sí? Y Él puso sus manos sobre ellos y los bendecía. Y Él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Este toque físico fue algo que también Jesús hizo con los niños y es necesario para nosotros. Entonces, cualquier padre que sea sabio va a tocar a sus hijos. Y en esa parte les digo,
son sus hijos y debemos tocarlos con respeto. El hecho de que ellos crezcan o que uno llegue a convertirse en adulto no quiere decir que uno cada vez necesite menos toque físico. Necesitarás un toque físico de manera diferente, porque no tocas igual a un niño o a una niña de 3 años a como tocas a una niña de 17 o de 20. Pero eso no quiere decir que no necesiten ese toque físico. No es indirectamente proporcional a la edad. Y el toque físico puede producir o puede romper una relación. Y eso es algo que creo que no necesita mucha explicación. Pero cuando una persona maneja el toque físico como lenguaje del amor, pueden que las palabras te odio o haga de unas palabras ofensivas no sean tan destructivas como, por ejemplo, dar una bofetada. Y aquí es donde quiero que entendamos muy bien que cuando nosotros reconocemos el lenguaje físico de las personas que amamos o podemos entender por qué un acto puede ser tan profundamente hiriente para nosotros cuando se nos da precisamente en el lenguaje de amor que manejamos. Si yo tengo como lenguaje físico, como lenguaje del amor, el toque físico, que una persona me diga, no me toques, de alguna forma me está diciendo, no me ames, porque ese es el lenguaje del amor, ¿sí? Entonces, bueno, con esto quería darles un así brochazo de lo que son los lenguajes del amor y por qué es importante que nosotros los identifiquemos. Para cerrar rápidamente, les dejo esta diapositiva. ¿Qué podemos hacer nosotros para descubrir el lenguaje del amor de las personas que amamos o incluso de nosotros? Es uno, ore, sí, pídale al Señor que le dé esa revelación de ese hijo, de ese cónyuge o de ese padre, de esa madre, de ese familiar que usted necesita identificar ese lenguaje del amor. Lo otro es lo que más mi cónyuge o mis hijos critican en mi conducta, me da un indicio más claro de cuál es su lenguaje principal del amor. Es decir, si el cónyuge o el hijo te está diciendo, es que yo quiero que tú pases más tiempo conmigo, nunca estás cuando yo llego a la casa. Ese tipo de críticas nos están diciendo de una manera, digamos, inefectiva, pero están pidiendo el amor en ese lenguaje. Ese sería el tiempo de calidad. Y observe cómo expresa, digamos, esa persona su amor por sus padres o por su cónyuge o por las personas significativas para él. Escuche lo que solicita con más frecuencia, qué es lo que esa persona pide con más frecuencia y dele a escoger entre dos opciones. O sea, yo le puedo decir, bueno, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que vayamos, que te acompañe, digamos, al médico o prefieres que me quede aquí en la casa ayudándote con las cosas que necesitas si estás atrasado? Entonces le estoy poniendo a escoger entre tiempo de calidad o actos de servicio. Esos son como unos ejemplos y definitivamente pues el test es solamente una pequeña herramienta que nos puede ayudar a confirmar o a explorar un poco cuál es nuestro lenguaje del amor. Entonces, espero que les haya servido y que haya sido de edificación este, este tema y quedamos pues aquí atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Dios las bendiga.